Durante 50 años me levanté a su lado, le preparé café, le escuché quejarse del trabajo, le cuidé cuando enfermó. Fui su esposa, su apoyo, su hogar. Y un día, sin aviso, simplemente me dijo que ya no quería seguir conmigo. Tenía otra. Más joven. Más emocionante, según él. Pero lo que él no sabía, es que yo ya no era la misma mujer de hace 50 años. Ya no era la ingenua que firmaba sin leer. Esta vez, yo tenía un plan. ¿Sabes qué se siente que alguien tire medio siglo de tu vida como si fuera basura? Porque eso fue lo que hizo mi marido. Después de 50 años juntos, de compartir absolutamente todo, la cama, los hijos, las deudas y los sueños, decidió irse. Así, sin más. Pero mientras él creía que yo me quedaría llorando en una esquina, yo ya había tomado una decisión, me iba a quedar con lo que me correspondía, con todo. Nunca imaginé que un aniversario número 50 acabaría en una separación. Lo que esperaba era una cena, tal vez flores, alguna palabra bonita. Pero lo que recibí fue una noticia devastadora: ya no te amo. Esa frase cortó mi alma en dos. Me dolió más que cualquier golpe. Pero también fue el inicio de algo nuevo. Porque esa noche, entre lágrimas y rabia, empecé a planear mi libertad. Y créeme, no dejé nada al azar. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Él pensó que podía vivir su segunda juventud, mientras yo vivía mi última soledad. Se equivocó. Él pensó que yo no sabría cómo moverme sin él, que seguiría siendo esa mujer entregada que firmaba lo que él decía. Pero ya no. Después de medio siglo juntas, las mujeres aprendemos. Yo había aprendido. Y antes de que él cruzara la puerta por última vez, ya había puesto todo a mi nombre. No fue venganza. Fue justicia. Un día me miró a los ojos, después de preparar su desayuno como cada mañana, y me dijo: esto se acabó. Ni una lágrima. Ni una disculpa. 50 años convertidos en una frase de 3 palabras. En ese momento, algo en mí se rompió, y algo más despertó. Ya no era solo su esposa, era una mujer que había entregado la vida entera por alguien que no supo valorarla. Y si él no iba a cuidarme, entonces yo iba a protegerme. 50 años. Medio siglo. ¿Cuántas mujeres pueden decir que lo han dado todo durante tanto tiempo? Yo sí. Lo di todo. Incluso más de lo que tenía. Renuncié a mis sueños, a mis pasiones, a mi voz, por amor. Pero el día que él me dejó, entendí que había una cosa a la que no había renunciado del todo: a mí misma. Y eso fue suficiente para tomar la decisión más importante de mi vida. Me quedé con todo lo que me debía. Cuando él se fue, pensé que iba a derrumbarme. Que no podría respirar sin él. Después de todo, ¿cómo se sobrevive a que te arranquen media vida de un tirón? Pero no me caí. Me transformé. Y lo primero que hice fue llamar a mi abogada. Porque si él había tomado una decisión por sí solo, yo también lo haría. Y la mía fue proteger lo que me costó medio siglo construir. Nadie más iba a decidir sobre mi futuro. Hay traiciones que duelen más que una infidelidad. Hay traiciones que vienen disfrazadas de rutina, de indiferencia, de silencio. Así fue la mía. No me dejó por otra. Me dejó por él mismo. Porque quería vivir. Como si no hubiera vivido ya, a costa de mí. Y cuando se fue, se llevó sus cosas. Pero lo que no se llevó fue lo más valioso: mi dignidad. Esa se quedó conmigo. Y con ella, me aseguré de quedarme con todo lo demás. ¿Te imaginas despertar un lunes y enterarte de que tu vida entera ha sido una especie de preparación para ser reemplazada? Eso me pasó. Él me dejó. Después de 5 décadas. Me dijo que quería empezar de nuevo. Y lo hizo. Pero no con mis bienes. Porque, mientras él planeaba su nueva vida, yo ya había hecho mis propios movimientos. Y cuando intentó reclamar, ya era tarde. Yo ya había tomado el control. Esta no es una historia de venganza. Es una historia de advertencia. Porque muchas mujeres entregamos la vida entera sin pensar en nosotras mismas. Y cuando nos dejan, quedamos vacías, rotas, y sin nada. Yo no permití que eso me pasara.
Porque mientras mi esposo soñaba con su libertad, yo me aseguré de construir la mía. Y si tú estás viendo esto, quiero que sepas, nunca es tarde para recuperar tu poder. No era la primera vez que discutíamos. Pero esa vez fue diferente. Él no gritó, no suplicó, no pidió perdón. Solo me miró, con esa frialdad que uno solo ve cuando ya no hay amor, y dijo, ya no quiero seguir contigo. Así, como si 50 años fueran una suscripción que podía cancelar. Yo no lloré. En ese momento entendí que no solo había perdido a un esposo, había ganado la oportunidad de rehacer mi vida. Y no pensaba hacerlo desde cero. Quédate con todo, a mí no me importa, me dijo con desdén mientras hacía su maleta. Lo que no sabía es que todo ya estaba a mi nombre desde hacía meses. Porque yo lo sentía. Sabía que algo no estaba bien. Que su corazón ya no dormía en esta casa. Así que actué. Fui al banco, a la notaría, a la abogada. Y cuando él decidió irse, yo ya estaba lista. No tuve que pelear. No tuve que suplicar. Solo vi cómo se iba, sin nada. Las mujeres mayores solemos ser invisibles. Incluso en nuestras propias casas. Cocinamos, cuidamos, amamos, pero nadie nos ve. Mi marido no me veía. Yo lo sabía. Y mientras él andaba distraído con sus aventuras tardías, yo aprendía. Aprendí de leyes, de bienes, de mis derechos. Me asesoré, pregunté, tomé nota. Y cuando llegó el momento, ejecuté. No por venganza, sino por justicia. Porque las invisibles también tenemos voz. Al principio me sentí culpable. Pensé, ¿y si lo hubiera abrazado más? ¿Y si hubiera sido más divertida? Hasta que recordé todo lo que yo había dado. Todo lo que había sacrificado por mantener el matrimonio vivo mientras él solo lo habitaba. Entonces entendí que no era mi culpa. Era su decisión. Pero la mía también. Yo decidí no irme con las manos vacías. Porque esta vez, no iba a perder. Hay un dolor que no se puede explicar con palabras. El de darte cuenta de que compartiste tu vida con alguien que, al final, te considera prescindible. Como si fueras una etapa más. Pero ese dolor fue mi impulso. No para destruirlo, sino para reconstruirme. Porque mientras él buscaba a otra mujer que lo hiciera sentir joven, yo me convertía en una mujer que por fin se sentía libre. Y rica, también. Muy rica. Recuerdo que ese día, mientras él recogía su ropa, me pidió las llaves del coche. Le dije que no podía dárselas. No porque no quisiera, sino porque ya no eran suyas. Legalmente, todo era mío. No me creyó. Llamó a su abogado. Y ahí fue cuando se enteró. Su cara fue un poema. En ese instante entendió que había subestimado a la mujer que tuvo al lado durante 50 años. Y créeme, ese fue mi verdadero regalo de despedida. La gente piensa que las mujeres mayores ya no tenemos fuerza, que nos resignamos a lo que la vida nos da. Pero yo no. Yo desperté. Cuando él me dejó, en lugar de romperme, me volví más fuerte. Fui a terapia, hablé con otras mujeres, me eduqué sobre mis derechos. Y al final, no solo me quedé con mis bienes. Me quedé con mi dignidad. Con mi futuro. Y sobre todo, con la libertad de volver a empezar, en mis propios términos. Él se fue creyendo que me estaba dejando sola. Pero no estaba sola. Tenía a mis amigas, a mis hijos, a mi fortaleza interior. Tenía una vida que construir y una historia que reescribir. Y cuando vio que yo no lo buscaba, que no lloraba ni rogaba, empezó a buscarme él. Pero ya era tarde. Porque las mujeres como yo, cuando despertamos, no volvemos atrás. Y mucho menos a los brazos de quien nos traicionó. 50 años no se borran de un día para otro. Pero tampoco me iban a dejar en la ruina. Yo había trabajado hombro a hombro con él. Habíamos construido todo juntos. Y si él pensaba empezar una nueva vida con otra, lo haría, pero sin mi esfuerzo, sin mi sacrificio, sin mis bienes. Me aseguré de proteger todo lo que construimos. Porque si se iba, lo hacía solo. Yo me quedaba, con todo. Esta es una historia real. Y como la mía, hay miles.
Mujeres mayores que entregaron todo y que luego son descartadas como si fueran muebles viejos. Pero hoy te digo algo, no tienes que quedarte sin nada. No tienes que ser la víctima. Puedes prepararte, actuar y salir ganando. Como yo. Porque mi esposo me dejó, sí. Pero también me liberó. Y con esa libertad, construí la mejor versión de mí. Nos conocimos cuando teníamos poco más de 20 años. Yo trabajaba en una tienda de telas y él venía todos los viernes a comprar cosas para su madre. Era tímido, pero tenía una sonrisa que desarmaba. Un día se atrevió a invitarme a un café, y desde entonces, no nos separamos. Era ese tipo de amor que creías que duraría para siempre, de los que ves en las películas viejas. Yo dejé muchas cosas por él, pero en ese momento no lo sentí como un sacrificio, sentí que era amor. Durante los primeros años de casados, vivíamos con muy poco. A veces no teníamos ni para carne, pero nos reíamos, cantábamos en la cocina, hacíamos planes. Yo trabajaba de noche para ayudar con los gastos mientras él estudiaba. Cuando se graduó, sentí que era un triunfo de los dos. Porque yo también pasé esas noches sin dormir, esperando que llegara del trabajo, cuidando a los niños, sosteniéndolo cuando se sentía frustrado. Siempre fui su apoyo silencioso, su base. Tuvimos 3 hijos. Y no fue fácil. Criarlos, educarlos, mantenerlos sanos, mientras él se dedicaba a hacer crecer su carrera. Muchas veces me quedé sola en casa, organizando fiestas de cumpleaños, corriendo a urgencias por fiebre, ayudando con tareas, mientras él viajaba o se reunía con sus socios. Nunca me quejé. Pensaba, lo hago por la familia. Porque ese era mi sueño también, vernos envejecer juntos, rodeados de nuestros hijos y nietos. Cuando por fin logramos estabilidad económica, pensé que llegarían los años de disfrutar. Que ahora sí podríamos hacer esos viajes que siempre aplazábamos, que volveríamos a bailar, a salir los domingos sin prisa. Pero no. Él estaba siempre cansado, siempre con algo más importante. Y yo seguía esperando. Me acostumbré a ser parte del fondo, a no ser prioridad. Pero el corazón se cansa, aunque una no lo nota al principio. Durante 5 décadas, yo fui esposa, madre, cocinera, enfermera, consejera, psicóloga. Le sostuve la mano en sus momentos de miedo, lo ayudé a levantarse cuando fracasó, celebré sus triunfos como si fueran míos. Porque lo eran. Yo también puse el cuerpo, el tiempo, el alma. Pero nunca pedí nada a cambio. Solo amor. Solo presencia. Solo ser vista. Y con los años, eso fue lo único que dejó de darme. Él solía traerme flores al principio. Me escribía notas en servilletas y me cantaba bajito mientras cocinábamos. Yo vivía enamorada de esos detalles. Pero los años pasaron y todo eso desapareció. Dejamos de mirarnos como pareja y nos convertimos en rutina. En 2 extraños que compartían techo y responsabilidades. Y aún así, yo lo seguía eligiendo. Cada día. Con la esperanza de que él hiciera lo mismo por mí. Nunca quise ser una carga para él. Siempre fui independiente, incluso sin un trabajo formal. Yo administraba la casa, hacía rendir el dinero, resolvía los problemas cotidianos. Fui el pilar invisible que lo sostuvo mientras él crecía profesionalmente. Y aunque me hubiera gustado que lo reconociera más, me bastaba con creer que lo hacía en silencio. Pero ahora entiendo que el silencio muchas veces es indiferencia disfrazada. Hubo momentos hermosos, no lo niego. Las risas con nuestros hijos, las navidades cantando juntos, las vacaciones modestas en la playa, las tardes de lluvia bajo una manta viendo películas. Todo eso fue real. Por eso duele tanto. Porque no fue una relación vacía. Fue una vida entera compartida. Pero una vida que, al parecer, yo valoraba mucho más que él. Cuando nuestros hijos se fueron de casa, pensé que era nuestra segunda oportunidad. Volver a estar solos, como al principio. Pero ya no éramos los mismos. Yo aún lo amaba, pero él, ya no me veía. Se metía en su mundo, en su teléfono, en sus silencios. Y yo me fui apagando. No porque no lo quisiera, sino porque no sabía cómo volver a encenderlo a él. Hoy miro atrás y me doy cuenta de todo lo que entregué. No me arrepiento. Porque amé con todo, sin medida.
porque fui leal, comprometida, presente. Pero también veo que me perdí un poco en el camino. Que puse sus sueños por encima de los míos, su bienestar antes que el mío. Y eso no es amor, eso es olvido de una misma. Y ya no quiero vivir olvidándome. Todo cambió una tarde cualquiera. Volvía del supermercado, cargada de bolsas como siempre, y al entrar noté un silencio raro. No el silencio tranquilo de una casa vacía, sino ese silencio incómodo, tenso. Él estaba sentado en el sillón, con una expresión que no supe descifrar de inmediato. Pensé que se sentía mal, que tenía algún problema. Nunca imaginé que lo que iba a decirme esa tarde terminaría por romperme en 1000 pedazos. Tenemos que hablar, me dijo, sin mirarme a los ojos. Esa frase, tan temida. En 50 años, nunca la había dicho así, con ese tono distante, como si habláramos de negocios. Me senté frente a él, sin saber lo que se venía. Respiré hondo. Y entonces lo soltó. Ya no quiero seguir con esto. Me voy a ir de casa. Me quedé en blanco. Ni una lágrima, ni una queja, solo ese frío que se te instala en el pecho cuando la realidad se quiebra de golpe. Me explicó que necesitaba otro tipo de vida. Que se sentía asfixiado. Que quería experimentar algo distinto. Me hablaba como si hubiéramos tenido solo 3 años de relación, como si no supiera todo lo que habíamos construido, todo lo que yo había entregado. Lo escuché en silencio. No porque estuviera de acuerdo, sino porque algo en mí se rompió y no sabía cómo reaccionar. Era como estar viendo una película donde el personaje principal decide abandonarlo todo sin razón aparente. Lo más doloroso no fue que se fuera. Fue darme cuenta de que lo había planeado. Que llevaba meses distanciado no por el estrés o el cansancio, sino porque ya estaba con otra. Una mujer más joven, claro. Una que lo hacía sentir vivo, según sus propias palabras. Me dolía el alma. Pero también me sentía estúpida. Porque mientras yo aún planificaba nuestra vejez juntos, él ya estaba soñando con una vida sin mí. Durante días me pregunté en qué fallé. ¿Qué hice mal? ¿Qué dejé de hacer? Porque cuando alguien se va así, de golpe, te quedas analizando cada conversación, cada gesto, cada silencio. Me miraba al espejo y no me reconocía. No por las arrugas o las canas, sino por la tristeza, por la traición. Me sentía invisible, descartable, usada. Y eso es lo más cruel que puede sentir una mujer que dio su vida por alguien. Me atormentaba pensar en todo lo que había hecho por él. En cómo renuncié a oportunidades, a sueños, a versiones de mí misma por estar a su lado. Recordaba nuestras primeras veces, nuestros abrazos, nuestros hijos dormidos entre nosotros. Y ahora él se iba, como si nada. Como si todo eso no valiera. Como si yo fuera solo una etapa más en su historia. Una que ya había decidido cerrar. La casa se volvió un campo minado. Las cosas seguían ahí, intactas, pero su presencia ya no. Su olor en la almohada, su taza favorita, sus papeles de trabajo, todo me gritaba, se fue. Y cada rincón era un recuerdo que apuñalaba. Dormía mal, comía poco, lloraba en silencio para no preocupar a mis hijos. Pero por dentro, me estaba desmoronando. Porque cuando te dejan después de una vida juntos, no es solo el amor lo que se rompe. Es tu identidad entera. No fue solo una traición romántica. Fue una traición humana. Porque él sabía todo lo que habíamos vivido. Sabía por lo que habíamos pasado. Sabía cuánto lo amaba. Y aún así, eligió borrarme. Eligió empezar de cero con otra, sin mirar atrás. Sin agradecer. Sin valorar. Sin siquiera disculparse. Solo se fue. Como si una vida compartida pudiera abandonarse con una maleta y una excusa barata. Y sin embargo, algo en mí despertó. Porque en medio del dolor, de la rabia, del abandono, empecé a entender que su partida no me destruía. Me dolía, sí. Pero no me anulaba. Yo seguía aquí. Yo seguía siendo esa mujer que sostuvo una familia, que crió hijos, que acompañó a un hombre durante medio siglo. No era él quien me daba valor. El valor ya lo tenía, y ahora iba a empezar a usarlo. Fue entonces cuando recordé algo que él nunca imaginó: yo siempre fui más fuerte de lo que parecía.
y aunque me rompió el alma, también me dio la oportunidad de reconstruirme. Con dolor, sí. Con cicatrices. Pero también con claridad. Porque si él decidió irse, yo decidí no quedarme en ruinas. Y fue ahí cuando tomé la decisión que cambiaría todo, proteger lo que era mío. Todo lo que construimos. Todo lo que me corresponde. El día que todo se rompió no hubo gritos, ni discusiones, ni drama. Fue peor, hubo frialdad. Una tarde cualquiera, mientras preparaba la cena como todos los días, me dijo con la voz más tranquila del mundo: quiero hablar contigo de algo importante. Lo miré sin sospechar nada. Pensé que era algo de salud, del trabajo, de los niños. Pero no. Me miró a los ojos y soltó: ya no estoy feliz. Me quiero separar. Así, sin temblarle la voz. Después de 50 años de matrimonio. Después de todo lo que habíamos vivido. Me dejó caer esa bomba como si estuviera pidiendo pan. Lo primero que sentí fue incredulidad. Creí que era una broma cruel. No entendía. ¿Cómo que se quería separar? ¿Después de medio siglo juntos? Después de criar hijos, pagar hipotecas, sobrevivir enfermedades, despedir a nuestros padres juntos? Pensé que era una crisis pasajera, que algo lo estaba confundiendo. Pero no. Lo había decidido. Y lo peor, ya tenía sus cosas listas para irse. Al principio pensé que era mi culpa. Me obsesioné con la idea de que quizás ya no era atractiva, que me había descuidado, que la rutina nos había consumido. Me torturaba recordando los últimos meses, buscando señales que no quise ver. Me culpaba por cada no que le dije, por cada vez que me acosté cansada, por no haber sospechado nada. Hasta que descubrí la verdad. Y dolió aún más. No fue una separación, de mutuo acuerdo, como él quería disfrazarla. Fue una traición. Porque mientras yo preparaba cenas y lo acompañaba a sus chequeos médicos, él ya tenía otra mujer. Más joven. Más sonriente. Más libre, supongo. Me enteré porque olvidó cerrar una conversación en su computadora. Su rostro, el mismo que me besaba por las mañanas, le decía a otra mujer que la amaba. Que ella lo hacía sentirse vivo otra vez. ¿Y yo? Yo era la que lo sostuvo media vida. ¿Y eso no cuenta? Hubo señales, claro. Pero eran tan sutiles que una mujer enamorada no las quiere ver. Llamadas que no podía atender delante mío. Mensajes que borraba. Cambios de ropa. Fragancias nuevas. Salidas con amigos cada vez más frecuentes. Pero yo confiaba. Porque 50 años no se destruyen con una sospecha. Porque él era mi vida. Porque jamás creí que me haría algo así. Una parte de mí todavía lo defendía. Pensaba, tal vez está confundido, tal vez necesita un tiempo. Me negaba a creer que ese hombre que caminó a mi lado durante medio siglo pudiera tener el corazón para irse sin mirar atrás. Pero sí lo tuvo. Y lo hizo. Y ni siquiera tuvo la dignidad de disculparse. Me dijo que ya no era feliz. Como si la felicidad fuera una excusa para borrar una vida entera. Lo más cruel fue su indiferencia. Me hablaba como si yo fuera una compañera de trabajo. Me decía cosas como, esto es lo mejor para los dos, o, merecemos una nueva oportunidad. ¿Una nueva oportunidad para qué? ¿Para comenzar de cero con alguien más mientras yo me quedo recogiendo los pedazos de mi alma? Fue tan frío, tan calculador, que me pregunté si alguna vez me había amado realmente. El dolor no era solo emocional. Era físico. Me dolía el pecho, me temblaban las manos, no podía dormir. Me sentía vieja, usada, invisible. Como si ya no sirviera. Como si después de entregarle mis mejores años, él hubiera decidido que ya no valgo la pena. ¿Qué clase de hombre mira a la mujer que crió a sus hijos, que estuvo a su lado en cada caída, y le dice que se va sin derramar una lágrima? Y claro que lloré. Lloré por días. Por semanas. En la ducha, en la cocina, sola en la cama. Nadie te enseña cómo superar que el amor de tu vida te abandone cuando ya creías haber vencido todo. Me sentía traicionada no solo como esposa, sino como mujer. Porque nuestra historia no era perfecta,
pero era real. Y para mí era sagrada. Para él, al parecer, no tanto. Pero entre tanto llanto, una parte de mí empezó a despertar. Una voz interior que me dijo: él te falló. Pero tú no te falles a ti misma. Y fue ahí cuando dejé de buscar respuestas en sus acciones, y empecé a buscar justicia. Porque si él se iba sin mirar atrás, entonces yo iba a proteger lo que me correspondía. Porque sí, me traicionó. Pero no me iba a destruir. Lo que más me dolió no fue su traición, fue su facilidad para seguir con su vida, como si nada. A los pocos días ya tenía nuevas fotos de perfil, saliendo con ella, sonriendo. Mientras yo todavía recogía su ropa del piso, sin saber qué hacer con ese espacio vacío en el ropero. Me pregunté muchas veces, ¿cómo alguien puede cerrar una historia tan larga con tanta frialdad? ¿Qué tipo de corazón puede borrar 50 años en un par de semanas? Me tocó vivir lo impensable, responder llamadas de familiares que me preguntaban si era verdad, ver cómo mis hijos trataban de mantenerse neutrales, y soportar a conocidos que me miraban con lástima. De pronto, todos tenían una opinión sobre mi vida, todos querían saber los detalles, pero pocos entendían el dolor de acostarte sola después de medio siglo compartiendo la cama con alguien que ya no está, y que eligió no estar. Los recuerdos se volvían una tortura. Todo lo que habíamos construido juntos ahora parecía una mentira. El sillón donde veíamos películas, la mesa donde celebramos aniversarios, las fotos de nuestros viajes. Todo seguía allí, menos él. Era como si el fantasma de nuestro matrimonio siguiera rondando la casa, recordándome a cada momento lo que se llevó y lo que me dejó, un vacío difícil de llenar. Y aún con todo eso, me culpaba. Porque así fuimos criadas muchas mujeres, para creer que si un hombre se va, algo hiciste mal. Que si busca a otra, es porque no lo supiste retener. Me preguntaba si debí ser más cariñosa, más atrevida, más paciente. Me metí en una espiral de dudas que me carcomían el alma. Hasta que una noche, entre lágrimas, entendí que el problema no era yo, era él. Porque traicionar a alguien que te dio todo no es un error, es una elección. También me encontré con amigas que, en lugar de consolarme, me decían: bueno, al menos te dejó después de tantos años y no antes, como si el tiempo hiciera menos dolorosa la traición. Como si pasar medio siglo al lado de alguien y ser descartada después fuera algo que debiera aceptarse con una sonrisa. No. El abandono duele, tenga 5 meses o 50 años. Y cada año suma una herida más. Una parte de mí quería enfrentarlo, pedirle explicaciones, hacerlo sentir el dolor que me dejó. Pero, ¿de qué servía? ¿Qué se logra con gritarle a quien ya eligió no escucharte? Me di cuenta de que él no se fue de pronto, se había ido hace tiempo, solo que yo no quise ver las señales. Y ese despertar me dolió más que su partida. Porque el abandono emocional había empezado mucho antes del físico. A veces me despertaba con pesadillas. Soñaba que estábamos en una cena familiar y él se levantaba de la mesa sin despedirse. Era exactamente eso, una despedida sin aviso. Una traición sin culpa. Una huida cobarde. Porque sí, Celia, él no fue valiente al irse. Fue egoísta. Tomó lo que quiso de mí durante 50 años y cuando ya no le convenía, se fue buscando algo nuevo. Como si las mujeres fuéramos reemplazables. Me pregunté si alguna vez me había amado de verdad. Si todo fue una farsa. Pero luego entendí que sí, que quizás en su momento sí me quiso, pero nunca lo suficiente. Porque quien ama no traiciona. Quien valora, no se va sin luchar. Quien respeta, no hiere así. Y me costó aceptarlo, pero fue necesario. Tenía que dejar de idealizar al hombre que fue, y empezar a ver al hombre que eligió ser. Y lo más cruel es que yo lo presentía. Mi cuerpo lo sabía. Mi intuición me lo gritaba. Pero yo me callaba, me distraía, me decía a mí misma que eran ideas mías. Porque una mujer que ha construido tanto no quiere ver su mundo tambalear. Nos aferramos a lo conocido, aunque duela. Pero la verdad siempre sale. Y cuando salió, fue como una ola que arrasó con todo lo que yo creía estable. A veces me preguntan si lo perdoné. No lo sé. No sé si uno puede perdonar algo así por completo. Lo que sí sé es que ya no lo odio. Porque cuando una mujer decide levantarse después de una traición así, ya no necesita venganza. Lo que necesita es justicia.
porque si él creyó que me dejaría sin nada, no me conocía realmente. La traición me rompió, pero también me despertó. Las primeras semanas fueron como caminar en un túnel oscuro sin salida. Me levantaba por inercia, comía por obligación, y me acostaba con una almohada empapada en lágrimas. Había noches en que el silencio de la casa me gritaba más fuerte que cualquier discusión. Lloré hasta quedarme dormida. Lloré por lo que fue, por lo que ya no sería, y por la mujer que me había olvidado de ser por cuidar a todos menos a mí. Sentía que me habían arrancado la mitad del alma, hasta que un día, ese llanto se convirtió en rabia. Un día me miré en el espejo, y no me reconocí. No por las arrugas o las canas, sino por la mirada vacía. Yo, que siempre fui fuerte, decidida, valiente, me había convertido en una sombra. Y entonces me pregunté, ¿por qué estoy llorando por alguien que no derramó una lágrima por mí? Ese pensamiento fue como una chispa. No fue una transformación inmediata, pero fue el inicio. Me di cuenta de que si él se había ido sin mirar atrás, era hora de que yo comenzara a mirar hacia adelante. Recuerdo una tarde, mi hermana me llamó. Me escuchó llorar en silencio y me dijo, él tomó su decisión, ahora te toca a ti tomar la tuya. Esa frase me hizo temblar. Porque era verdad. Yo no podía seguir viviendo como si él fuera a volver. No podía seguir permitiendo que su ausencia definiera mi presente. Esa conversación fue como una bofetada de realidad, y el primer paso hacia el despertar. Empecé a escribir en un cuaderno todas las cosas que había sacrificado por él. Mis sueños, mis oportunidades, hasta mis amistades. Lo escribía con dolor, pero también con claridad. Cada línea era una prueba de todo lo que yo había dado, y de todo lo que ya era hora de reclamar para mí. Y al escribir, entendí algo: si había sido capaz de sostener una familia durante medio siglo, también era capaz de sostenerme a mí misma ahora. Una noche en particular, lo recuerdo perfectamente, me arrodillé en el suelo y grité. Grité de rabia, de impotencia, de dolor. Me dolía el pecho, me temblaban las manos. Fue un grito ancestral, como el de tantas mujeres que han sido traicionadas sin aviso, sin justicia. Y cuando terminé, me quedé en silencio, un silencio distinto. No era el silencio de la soledad. Era el silencio de la decisión. Ahí supe que no iba a permitir que me destrozaran sin luchar. A partir de ese momento, cada pequeño acto de cuidado personal fue una forma de resistencia. Levantarme temprano, ducharme con calma, ponerme una blusa bonita, volver a maquillarme. No lo hacía por él. Lo hacía por mí. Porque entendí que el amor propio no es un concepto bonito, es una necesidad urgente cuando todo lo demás se derrumba. Y yo estaba decidida a reconstruirme, pedazo por pedazo. Mi terapeuta, una mujer sabia y directa, me dijo una vez, no estás sola. Estás contigo. Esa frase me acompañó en cada desayuno solitario, en cada noche sin él, en cada decisión. Y fue ahí cuando empecé a sentir algo nuevo, dignidad. Ya no quería que él volviera. Quería que yo volviera. Que volviera mi risa, mi fuerza, mi voz. Y ese deseo fue más fuerte que cualquier tristeza. La rabia, en lugar de consumir, empezó a impulsarme. Me hizo abrir los ojos y ver cosas que antes ignoraba, los patrones, las microtraiciones, el cansancio que yo venía sintiendo y que había normalizado. No era solo una traición reciente, era una acumulación de años donde él tomaba y yo daba. Y eso ya no iba a pasar más. Me juré que nunca más iba a permitirme quedarme en un lugar donde no me valoraran. Y en medio de esa tormenta emocional, tomé una decisión silenciosa, pero poderosa: no iba a ser la víctima de esta historia. No iba a contarme a mí misma que me dejaron. No. Iba a cambiar el relato. Iba a convertirme en la protagonista que, tras una caída brutal, se levanta más fuerte. No por venganza, por respeto a mí misma. Por las veces que me callé, que me postergué, que me anulé. Esa mujer ya no estaba disponible. Ese día entendí que si yo no me cuidaba a mí misma, nadie más lo haría. Que no importa cuántos años pasaste al lado de alguien, si esa persona decide irse, tú decides si te quedas en el suelo, o si te levantas con más fuerza. Y yo elegí levantarme. No fue fácil, ni rápido, ni perfecto. Pero fue real. Y cada paso que di, lo di por mí. Porque ya no estaba esperando que alguien me salvara.
Me estaba salvando yo. Los días empezaron a tener otro color cuando dejé de esperar que alguien viniera a consolarme. Me dije, basta de mendigar amor, basta de justificar lo injustificable. Empecé a caminar con otra postura, aunque por dentro aún doliera. Porque a veces, fingir fuerza es el primer paso para construirla de verdad. Y eso hice. Con pasos pequeños, volví a sentirme dueña de mi historia, no un personaje secundario en la vida de otro. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, algo cambió. Era la misma cocina de siempre, la misma taza de café, pero no era yo la misma. Me descubrí sonriendo sola, sin motivo. Y me di cuenta de que por fin, después de tanto dolor, estaba empezando a disfrutar de mi propia compañía. Después de medio siglo compartiéndolo todo, estar sola ya no me parecía una condena, sino una oportunidad. Me reencontré con amigas que había dejado de ver porque él no las soportaba. Volví a clases de cerámica, algo que amaba cuando era joven. Empecé a ocupar mi tiempo en mí. Y entendí que el vacío no se llenaba con su regreso, sino con mi presencia. Porque me tenía a mí. Y eso, después de todo lo que pasé, era muchísimo. No fue fácil, claro que no. Había días en los que volvía a derrumbarme. Ver una foto vieja, un lugar que solíamos visitar, o una fecha especial podía abrir la herida otra vez. Pero esta vez no me quedaba en el dolor. Lo atravesaba. Respiraba hondo y me decía, esto también va a pasar. Y pasaba. Con el tiempo, las lágrimas fueron menos frecuentes, y la paz, más duradera. Empecé a escribir cartas que nunca le mandé. Le decía todo lo que me callé durante años. Escribía con rabia, con tristeza, con amor, y finalmente, con liberación. Escribir me ayudó a soltar. Porque muchas veces no necesitamos que el otro nos escuche. Necesitamos escucharnos a nosotras mismas. Y yo, por fin, me estaba escuchando con claridad. Mi nieta, que tiene apenas 12 años, me miró un día y me dijo, abuela, te ves más feliz. Y eso me quebró, porque era verdad. Ya no me maquillaba por costumbre, sino porque me gustaba verme bien para mí. Ya no me ponía una sonrisa forzada, sino que reía con el alma. Estaba descubriendo una versión de mí que había estado enterrada bajo años de deberes, rutinas y renuncias. Comencé a hablar con otras mujeres. A compartir mi historia. Y me di cuenta de que somos muchas. Muchas las que dimos todo, que amamos con entrega, que criamos, que sostenemos, y que muchas veces terminamos solas, traicionadas o simplemente olvidadas. Pero también me di cuenta de que somos muchas las que renacemos. Que el dolor puede ser semilla si una decide florecer en medio del escombro. Volver a mí fue como volver a casa después de una guerra. Había ruinas, sí, pero también había cimientos fuertes. Porque todo lo que viví, todo lo que sufrí, me había dado algo valioso, sabiduría. Ya no era la misma mujer ingenua de antes. Ahora tenía cicatrices, y esas cicatrices eran medallas. Pruebas de que había sobrevivido a lo que muchas no cuentan. Recuerdo una tarde en la que me senté en el banco de la plaza, sola, sin celular, sin compañía, y sentí paz. Sentí orgullo. Porque había tocado fondo, y no me había quedado allí. Me había levantado con dignidad, sin rogar, sin venganza. Solo con una decisión firme, no volver a perderme por nadie. Y esa decisión fue lo que me salvó. Ese fue mi verdadero renacer. No cuando él se fue, sino cuando yo decidí que era suficiente. Cuando dejé de mirar hacia atrás esperando respuestas y comencé a mirar hacia adelante construyendo posibilidades. Porque no importa si tienes 60, 70 u 80 años, siempre estás a tiempo de elegirte. Y esa elección, la de volver a ti, es el acto de amor más valiente que puedes hacer. No me moví por venganza. Me moví por supervivencia. Mientras él pensaba que yo era la misma esposa sumisa de siempre, yo ya me había asesorado en silencio. No fue fácil. Sentarme frente a un abogado con años de lágrimas acumuladas, hablar de dinero cuando mi mundo se caía, pero fue necesario. Porque entendí que si yo no protegía lo que habíamos construido juntos, me quedaría sin nada. Había escuchado historias de mujeres que, después de décadas de matrimonio, terminaban sin casa, sin ahorros y sin seguridad. No quería convertirme en otra estadística.
Así que, con la ayuda de una amiga abogada, revisé cada papel. Supe que muchas cosas estaban a mi nombre desde hacía años, solo que yo no lo sabía. Él firmaba, yo confiaba. Esa confianza, paradójicamente, terminó jugándome a favor. Descubrí que, años atrás, él me había dado un poder notarial amplio para facilitar trámites cuando se enfermó. En ese momento, no le dimos importancia. Pero ese documento seguía vigente. Y con él, pude iniciar una reestructuración legal de nuestros bienes. Consulté con 3 abogados diferentes. No hice nada fuera de la ley. Solo me aseguré de que lo que me correspondía no se evaporara. Transferí la propiedad del segundo apartamento a mi nombre. No fue algo oculto. Fue un proceso transparente, asesorado, y con todas las de la ley. También empecé a revisar nuestras cuentas bancarias conjuntas. No para vaciarlas, sino para entender exactamente qué había, cuánto era mío, y qué debía proteger antes de que él lo ocultara o lo usara para otra vida con otra mujer. Lo más difícil no fue el trámite. Fue la culpa. Sentía que estaba traicionando algo sagrado. Pero me repetía una y otra vez, él ya rompió el pacto. Yo solo me estoy cuidando. Y esa frase fue mi escudo. Porque no se trata de castigar, sino de prevenir. De no ser la última en enterarse. De no quedarse en la calle después de medio siglo de entrega. Aprendí más de leyes en 3 meses que en toda mi vida. Me di cuenta de que muchas mujeres, por amor o por costumbre, no saben ni qué tienen a su nombre. No saben cómo funcionan los bienes gananciales, ni qué pasa si él decide irse. Y lo peor es que muchas veces los abogados se aprovechan del desconocimiento. Por eso, me prometí que si salía de esta, iba a hablar. A contar lo que nadie cuenta. Cuando él finalmente se fue, ya todo estaba en orden. No hubo gritos, ni abogados de por medio. Solo le entregué una carta donde detallaba los movimientos que había hecho. Todo legal, todo documentado. Y al final decía, no lo hice por rencor. Lo hice por amor propio. Se fue con una maleta, y una cara que no voy a olvidar jamás. Creo que nunca imaginó que yo era capaz de tanto. Tuve miedo, sí. Miedo a represalias, a juicios, a su furia. Pero también tenía algo que antes no tenía, claridad. Ya no era la esposa que esperaba migajas. Era una mujer que había puesto en orden su vida, sus papeles y su dignidad. No me importaba lo que dijera la familia, ni los vecinos. Porque lo que había hecho, lo hice para que mi vejez no fuera una condena. Hoy tengo control de mis finanzas. Tomé talleres básicos de educación financiera, abrí cuentas a mi nombre, y organicé un testamento claro. No quiero que mis hijos pasen por lo que yo pasé. Y si alguna mujer que está viendo este video está pasando por algo similar, le digo esto, no esperes a que te traicionen para reaccionar. Infórmate, asesórate, y nunca entregues el control total de tu vida. Yo no me vengué. Yo me protegí. Porque cuando alguien te rompe el corazón después de toda una vida compartida, el peor error es quedarte sin amor propio. Yo me elegí. Y esa fue la decisión más poderosa de mi vida. No importa si estás en tus 50, 60 o 70. Aún estás a tiempo de proteger lo que construiste. Y sobre todo, de protegerte a ti. El silencio de la casa al principio me rompía el alma. Cada rincón me hablaba de él, la taza de café que siempre dejaba en la misma esquina, su sillón con el respaldo hundido, su olor en el armario. Pero con el paso de los días, ese mismo silencio empezó a sonar distinto. Ya no era soledad. Era libertad. Por primera vez en mucho tiempo, podía pensar solo en mí, en mis gustos, en mis necesidades. Y aunque el miedo seguía ahí, por debajo, empecé a sentir una fuerza que creí perdida. Redescubrí el placer de estar conmigo misma. Aprendí a cocinar solo para mí y a disfrutarlo. Me inscribí en clases de pintura, no porque sea buena, sino porque tenía ganas de probar algo nuevo. Volví a caminar por las tardes, sin prisa, sin rendirle cuentas a nadie. Y un día me sorprendí riendo sola en la cocina, mientras cantaba con la radio. No por lo que perdí, sino por lo que estaba recuperando, a mí. ¿Tuve miedo? Claro que sí. Miedo a enfermarme, a no poder con los gastos, a no saber manejar todo sola.
Pero descubrí que el miedo no desaparece, se transforma. Hoy mi miedo se convirtió en impulso. Cada pequeño logro, desde resolver un trámite sola hasta reparar una llave que goteaba, me enseñó que era más capaz de lo que me habían hecho creer. Durante muchos años pensé que mi valor dependía de cómo él me miraba, de si él estaba feliz o no conmigo. Pero ahora sé que eso no era amor. Era dependencia emocional disfrazada. El verdadero amor no te borra, no te exige desaparecer para encajar. Y yo me había ido borrando de a poco, hasta que ya no quedaba nada mío en nuestra historia. Por eso, esta nueva etapa no se trata de venganza, sino de reconstrucción. Si tú, mujer que estás viendo esto, estás pasando por una situación parecida, quiero decirte algo con todo mi corazón: no estás sola. No eres débil por sentir dolor, ni tonta por haber confiado. Eres humana. Y mereces reconstruirte, sin vergüenza y sin pedir permiso. No esperes a que alguien te dé valor. Ya lo tienes dentro de ti. Solo necesitas recordar quién eras antes de que te apagaran. Muchas mujeres me preguntan si volvería a enamorarme. Y la verdad es que no lo sé. No lo descarto, pero ya no me obsesiona. Porque el mayor amor que descubrí fue el mío. No el egoísta, sino el que te abraza cuando nadie más lo hace. El que te dice, te tengo, cuando el mundo te da la espalda. Amar de nuevo es posible, pero no desde la carencia. Hoy me tengo a mí, y eso es un comienzo hermoso. Mis hijos me ven distinta. Dicen que me río más, que hablo con más firmeza. Y yo lo siento también. He dejado de pedir disculpas por existir. He aprendido a decir no, sin culpa, y a decir sí, sin miedo. Ya no me siento menos por no tener un hombre a mi lado. Porque descubrí que la mujer que soy hoy vale mucho más que la que un día fue abandonada. No fue solo un divorcio. Fue un renacimiento. Doloroso, sí. Injusto, también. Pero necesario. Porque si él no se hubiera ido, quizás yo nunca habría despertado. A veces la vida te rompe para que puedas reconstruirte con tus propias manos. Y lo que construyes desde el dolor suele ser más fuerte que lo que construiste desde la costumbre. Hoy tengo planes. Viajes pendientes. Libros que quiero escribir. Proyectos que antes me parecían ridículos y ahora me hacen vibrar. No porque sean grandes, sino porque son míos. Porque no necesito que nadie los valide. Porque al final, el verdadero éxito no es casarse y durar 50 años. Es poder mirarte al espejo y decir, estoy orgullosa de ti, mujer. No te dejaste vencer. Este no es el final de mi historia. Es el capítulo más valiente que he escrito. Y si tú estás empezando el tuyo, si estás en esa etapa en la que todo duele y nada tiene sentido, aguanta. Llora. Rómpete si es necesario. Pero luego, levántate. Porque te aseguro que hay vida después del abandono. Y en esa vida, puedes ser más tú que nunca. Yo no cuento esta historia por venganza. No me interesa que él sufra, ni que nadie lo juzgue. Cuento esto porque sé que hay miles de mujeres en silencio, con el corazón roto y el alma hecha trizas, sintiéndose invisibles después de haberlo dado todo. Y si mi historia puede evitar que otra mujer se quede en la calle, vacía y sin rumbo, entonces ya valió la pena hablar. Durante muchos años me dijeron que hablar de estos temas era lavar los trapos sucios en público. Pero hoy creo lo contrario: callar es lo que nos mantiene vulnerables. Callar nos hace creer que somos las únicas. Que fuimos nosotras las que fallamos. Y no es así. Yo fallé en olvidarme de mí. En confiar ciegamente sin tener un plan. Pero aprendí. Y ahora quiero que tú también aprendas antes de que sea tarde. Si tú conoces a una mujer que ha entregado su vida entera a una pareja, mándale este video. Si tienes una madre, una hermana o una amiga que cree que el amor la va a proteger siempre, compártelo con ella. Porque el amor es hermoso, sí, pero no reemplaza la protección legal, la autoestima, ni la independencia económica. Y eso lo entendí cuando fue demasiado tarde. Muchas me preguntan si me arrepiento de haber transferido los bienes a mi nombre. La respuesta es no. Lo hice de forma legal, informada, ética. No para hacerle daño, sino para protegerme. Porque una mujer no debería tener que empezar desde cero después de 50 años de entrega.
Yo no quité nada que no hubiera ayudado a construir. No me vengué. Me cuidé. Hoy miro hacia atrás y me veo. A esa mujer rota, desconsolada, preguntándose, ¿qué hice mal? Y quiero abrazarla. Decirle que no era culpa suya. Que valía mucho más de lo que pensaba. Que el amor no debería doler así. Y que el final de una historia no significa el final de una vida. Si estás en ese momento ahora, te hablo a ti, no estás sola. Y sí, se puede salir de ahí. A ti que estás viendo esto, quiero preguntarte algo desde el corazón. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Te habrías quedado callada? ¿Habrías confiado hasta el último momento? ¿O habrías hecho lo mismo que yo para proteger lo que construiste con años de esfuerzo? Quiero leerte. Quiero que esta historia no quede solo en mi voz. Quiero escuchar la tuya, porque todas las voces importan. Deja tu comentario. Aunque sea solo una frase. Porque muchas veces lo que tú dices, es justo lo que otra mujer necesita leer para no rendirse. Este espacio no es solo mío. Es tuyo también. Para sanar, para desahogarnos, para crecer. Hagamos de este video un refugio para las que hoy se sienten traicionadas, confundidas o solas. Y si eres hombre y estás viendo esto, también te invito a reflexionar. No todos los hombres son iguales, lo sé. Pero muchos callan mientras otros destruyen. Habla. Sé parte del cambio. Ayuda a que las mujeres que amas estén protegidas. Porque el amor de verdad se demuestra también cuidando el futuro del otro, no dejándolo en ruinas. Este video puede salvar a alguien. A veces basta con una historia, una frase, un consejo, para que alguien tome una decisión distinta. Para que se despierte. Así que si te llegó este mensaje, no lo guardes solo para ti. Compártelo. Públicalo. Mándalo por WhatsApp. Que llegue a quien lo necesite. No me da vergüenza contar lo que viví. Me daría vergüenza no aprender nada de ello. Porque si después de 50 años de sacrificios una mujer no puede reclamar lo que ayudó a construir, entonces algo está muy mal en cómo entendemos el amor, la justicia y el matrimonio. Este video no es un acto de revancha. Es un acto de amor propio. Y si hay algo que quiero que te lleves hoy, es esto: no tienes que pedir perdón por cuidarte. A veces, el silencio nos convierte en cómplices de nuestra propia ruina. Durante años, aguanté cosas que no debía aguantar, porque pensé que el amor todo lo podía. Pero el amor sin respeto se vuelve costumbre. El amor sin protección se vuelve dependencia. Y el amor sin reciprocidad se convierte en dolor. Yo aprendí a los golpes, pero tú no tienes por qué pasar por lo mismo. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Conoces a alguien que vivió una situación así? Quiero que lo cuentes en los comentarios. No sabes cuántas mujeres pueden sentirse menos solas al leerte. Muchas veces, una historia de otra persona es lo que necesitamos para entender la nuestra. Así que escribe, comparte, responde. Convirtamos este espacio en un círculo de apoyo entre mujeres reales. Si estás viendo este video mientras lloras en silencio, mientras dudas si firmar un papel, si irte o quedarte, quiero que sepas algo: tu historia no termina aquí. Tú puedes reconstruirte. Puedes empezar de nuevo. Quizá no con 20, ni con 30, pero sí con dignidad, con coraje, y con una fuerza que solo se despierta cuando te das cuenta de todo lo que has soportado sin rendirte. Te pido algo: no esperes a que te dejen para empezar a pensar en ti. No esperes a la traición para hacerte valer. Puedes amar, puedes cuidar, puedes ser buena, pero no olvides blindarte emocional y legalmente. Porque la vida cambia en un segundo, y tú mereces estar lista. No por desconfianza. Por inteligencia. Por experiencia. Por amor a ti misma. Este video no busca generar odio. Busca justicia. Busca conciencia. Busca que abramos los ojos. Yo no odio a mi ex esposo. Solo me duele haber confiado más en él que en mí. Pero aprendí. Y eso me da paz. Porque cuando te haces cargo de tu historia, ya no te define lo que te hicieron. Te define lo que haces con eso. Y hoy, mi historia no es de abandono. Es de renacimiento.
He recibido mensajes de mujeres que me dicen, yo no tengo a nadie, me dejó y no sé qué hacer, no tengo un peso ni un techo propio. Y por eso hago este video. Para ti. Para que no te sientas sola. Para que empieces a moverte hoy, aunque sea poco a poco. Busca ayuda. Infórmate. Habla. Planea. Nadie va a salvarte, excepto tú. Pero tú puedes hacerlo. Déjame una palabra en los comentarios si esto te tocó el corazón. Puede ser, fuerza, desperté, me pasó, gracias. Lo que sientas. Pero hazlo. Porque ese gesto simple puede ser una cadena que llega a otra mujer que necesita fuerza justo hoy. Y si juntas somos miles, entonces ya no nos van a silenciar nunca más. A veces, el acto más valiente no es dejar a alguien, sino no dejarte a ti misma. Yo estuve a punto de desaparecerme en el dolor. Pero me abracé. Me reconstruí. Me defendí. Y hoy, aunque mi vida cambió para siempre, sé que tengo algo que él nunca me podrá quitar, la paz de haberme elegido, al fin, a mí. Y ahora te pregunto con el corazón en la mano. ¿Tú también te has olvidado de ti por cuidar a los demás? ¿Has dado tanto que ya no sabes quién eres sin esa relación? Cuéntamelo. Este espacio es para ti. Y si te animas, comparte este video con una frase, para que nunca sea demasiado tarde. Que ese sea nuestro lema. Porque aunque nos hayan roto, todavía estamos a tiempo de reconstruirnos, y más fuertes que nunca. He aprendido que la edad no te hace más fuerte, las decisiones sí. Puedes tener 70 años y seguir dejando que otros decidan por ti. O puedes tener 50, mirar atrás, y decir, ya basta. Yo elegí no ser más la mujer silenciosa que esperaba amor mientras entregaba todo. Hoy no espero. Hoy construyo. Hoy me planto. Y si estás aquí, viendo esto, quizá es tu momento también. ¿Sabes lo más duro? No fue su traición. Fue darme cuenta de que durante años me había traicionado yo. Dejé de estudiar, dejé de viajar, dejé de decir lo que pensaba, por miedo a incomodar. Por complacer. Por amar. Y no está mal amar. Pero sí está mal olvidarte de ti en el proceso. Por eso hoy me prometí no volver a callarme nunca más. Muchas mujeres de nuestra generación crecimos creyendo que la buena esposa aguanta todo. Pero ese cuento ya no va más. Ser buena no es sinónimo de ser sumisa. Ser leal no significa quedarte donde ya no te valoran. Ser compañera no significa sacrificar tu dignidad. El amor verdadero también sabe cuándo soltar. ¿Tú también fuiste la que sostuvo todo en silencio? La que cuidó, la que crió, la que resolvió. ¿Y ahora te ves sola, como si te hubieran borrado de tu propia historia? Entonces este video es para ti. Y no solo para ti, compártelo con tu hija, tu hermana, tu amiga. Porque ninguna mujer debería tener que empezar de cero después de entregarlo todo. Quiero dejar algo claro, no hay edad para comenzar de nuevo. No hay edad para abrir los ojos. No hay edad para reconstruirte. Si tienes miedo, es normal. Si estás en duelo, es normal. Pero no te quedes ahí. Porque te lo juro, la libertad después del dolor sabe mucho mejor que la comodidad dentro del abandono. Me gustaría que este video se convierta en un movimiento. En una red de apoyo entre mujeres que ya no callan, que ya no aguantan, que ya no se avergüenzan de haber despertado tarde. Nunca es tarde. Y si tú también crees que merecemos hablar, merecemos cuidarnos, merecemos justicia, entonces déjame un sí en los comentarios. Un simple sí puede significar mucho. He recibido mensajes privados que me dicen, me ayudaste a salir de la cama, volví a sonreír después de días, le mostré este video a mi madre, y lloramos juntas. Eso me confirma que esta historia no es solo mía. Es de muchas. Es de todas. Por eso, aunque me tembló la voz al grabarla, lo hice. Porque sé que hay alguien al otro lado que la necesitaba hoy. Si te gustó este video, no solo le des like, úsalo como herramienta. Compártelo con mujeres que estén a punto de firmar algo sin entenderlo, que sientan que se les fue la vida sirviendo a alguien que no las vio. Hagámoslo viral no por el drama, sino por la verdad. Porque esta historia puede evitar que otras sufran en silencio.